Hola, ¿qué tal? Estamos a punto de iniciar la clase del día de hoy y la clase está titulada La educación superior. Bien, en las sesiones pasadas habíamos estado hablando de la educación en la, en la colonia, ¿no? En la época de la colonia y vamos a dedicar esta sesión para hablar acerca de la educación superior. Que bueno, pues está interrelacionado. Ahorita vamos a ver el punto. La Universidad Medieval nació como una institución conservadora del saber humano. Decíamos, ¿no? Que en 1521, que es cuando cuando cae la capital azteca, somos conquistados por la España medieval. eh, es la España que recién en el 1492 se está expulsando a los árabes de su territorio. Toda Europa está en la época medieval y bueno, ¿no? La educación es una institución conservadora justamente porque está destinada o está enfocada, su fin último, a preservar las élites gobernantes, las élites aristocráticas, ¿no? Y al final, pues bueno, lo que se busca es preservar un estilo de vida o un conocimiento en el poder, y eso va a verse reflejado en las escuelas, ¿no? Y justamente en las universidades. Las clases impartidas durante los primeros años intentaron responder con soluciones morales y teológicas a problemas esenciales como la legitimidad de la conquista o la validez de los matrimonios de los indios. Entonces, había muchas cosas pues, que había que discutir. Eh, una de las tareas que se quedó, ¿no?, pendientes que tendrían que entregar, pues es hacer un resumen acerca de este acontecimiento histórico denominado la discusión de Valladolid. Y bueno, como ustedes pudieron revisar en los documentos, la discusión de Valladolid versaba sobre tomar, ¿no? Tomar la decisión o tomar la determinación de si los indios poseían alma o no, ¿no? Entonces, un grupo de clérigos en España se reunieron, ¿no? Se convocó a una serie de juntas pues para decidir este tipo de cuestiones, ¿no? Para decidir, para emitir un documento, una posición oficial de si los indios tenían o no tenían alma. Y entonces, ¿no? Nosotros leemos, por ejemplo, los relatos de los maltratos que sufrían los indígenas durante los primeros años de colonia, y no se explica de otra forma más que había en los españoles, en los conquistadores, una conciencia de cosificación, es decir, el indígena conquistado no era una persona. Y claro, ¿no? Bajo la filosofía, ¿no? Bajo la idea medieval católica, pues tenían razón, ¿no? Si no compartías la misma fe de los conquistadores, pues eras cercano a un animal, ¿no? Eras cercano a un objeto que se podía poseer, que se podía vender, transferir, asesinar y demás, ¿no? Y los conquistadores, pues así actuaron en consecuencia, ¿no? Se repartían personas, ¿no? Se repartían personas. eh, no existía, pues, digamos que la conciencia o el remordimiento de estar asesinando a un ser humano, porque los españoles no consideraban a los indígenas como humanos. A partir de que Fray Bartolomé de las Casas eh, promueve esta discusión bajo la premisa fundamental de que, bueno, si no tienen alma, ¿qué caso tiene eh, pues darles religión, ¿no? ¿Por qué no les dejamos sus creencias antiguas?
¿por qué insistimos tanto en que se bauticen? ¿Por qué insistimos tanto en que tomen los sagrados sacramentos si al final no tienen alma? ¿No? Entonces, digo, ese razonamiento es la línea en la que sigue Fray Bartolomé de las Casas, justificando, por supuesto, la inteligencia, ¿no? La inteligencia de los indígenas, y eso de final, ¿no? Pues termina señalando o aprobando pues, que los indígenas efectivamente a través de un documento que firmó la Junta de Valladolid, es que los indígenas de un plumazo tenían alma. Y por lo tanto, ¿no? Esta cuestión, recordemos que para ese momento, esta cuestión de tener alma no nada más es una cuestión espiritual, ¿no? No solamente estamos hablando de las almas inmortales, sino que tener alma, pues casi era el equivalente a que fuese ciudadano. Y entonces, como ciudadano, pues no debía ser sujeto a arbitrariedades, ¿no? O bueno, no las más graves, pues, y demás, ¿no? Entonces, vamos a ver que ese proceso, esa discusión de Valladolid, pues es de suma importancia por ese sentido. Bien, se consiguió la bula papal que daba a la universidad de la Ciudad de México, el carácter de pontificia, es decir, que sus estudios, ¿no? La ventaja de ser una universidad pontificia es que sus estudios fueran aprobados en otras universidades como la de Salamanca, París o la de la Bolonia. Hagan de cuenta que era como un sistema de equivalencias, ¿no? Le daban un sistema de equivalencias que permitían que fueran válidos. Los colegios de la Compañía de Jesús. Bien, en otras clases habíamos mencionado cómo pues la Compañía de Jesús, que había nacido en un primer momento, bueno, pues como parte de la, de la, del proceso de reforma, o más bien de contrarreforma, pues bueno, ¿no? Ahora estaba estableciendo una serie de parámetros que permitían, pues enfocarse en diversas cosas, ¿no? La Compañía de Jesús se mostró como una orden moderna, que por supuesto pronto acreditó su especialización en la enseñanza. Decíamos, aunque no fuera esa la idea inicial del fundador, Ignacio Loyola, su proyecto de formar clérigos instruidos exigió la fundación de internados y escuelas. Los primeros colegios iniciaron las clases en el Colegio de San Pedro y San Pablo en la capital. En el último cuarto del siglo XVI, Pátzcuaro, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Valladolid, Guadalajara, Zacatecas, Durango y San Luis de la Paz. Y decíamos, ¿no? Que en un primer momento, pues no estaba pensado como como una orden religiosa que estuviese enfocado a la educación, pues porque recordemos, la Compañía de Jesús nace con la idea de hacerle frente a la contrarreforma. Y justamente se manejaba como, ¿no? Como su nombre lo dice, como una compañía militar. Entonces, pues el primer momento no es concebida como algo al servicio de la educación. De manera posterior vemos que así se presenta. El establecimiento de un colegio de la compañía en una ciudad era signo de prestigio que los vecinos valoraban y que los enorgullecía. Bien, y bueno, vamos a ver, ¿no? Que, por ejemplo, en las principales ciudades de la Nueva España, pues se establecen diversos colegios. Entre ellos, bueno, aquí en Puebla debemos recordar que la Universidad Autónoma de Puebla, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, nace como como un colegio de la compañía, ¿no? Si ustedes visitan la ciudad de Puebla o si son de aquí, cuando la iglesia de la compañía está a una cuadra del Zócalo, y bueno, ¿no? Junto a la iglesia de la compañía está la sede actual de la Universidad Autónoma de Puebla. Si algún día tienen la oportunidad de visitar
las instalaciones, ¿no? Este antiguo edificio, pues se darán cuenta pues, que era una cuestión religiosa, ¿no? El mismo salón para ninfo, en donde antiguamente se presentaban los exámenes profesionales, pues tiene, ¿no? Conserva unos muebles de madera que evocan precisamente este pasado religioso. Como dato curioso, bueno, ahí la iglesia de la compañía tiene estuvo a punto de caerse en el último terremoto, entonces está apuntalada. Ahora ya está apuntalada, ya es totalmente seguro visitar esa iglesia, pero estuvo a punto de caerse, ¿no? Estuvo a punto de perderse. La meta del fundador de la compañía, Ignacio Loyola, era demasiado ambiciosa, cambiar el mundo, ¿no? La orden de la iglesia, perdón, la Compañía de Jesús, la Orden de la Compañía de Jesús tenía como meta, pues cambiar el mundo, ¿no? Los jesuitas novohispanos se conformaron con contribuir al sostenimiento de un entorno relativamente pacífico, legitimar los avances de la modernidad naciente y manifestarse a favor de la justicia cuando les sometían cuestiones legales en las que la complejidad y las contradicciones de las leyes permitían diferentes interpretaciones. Entonces, vamos a ver que a partir de la trinchera a la que tenían acceso los integrantes de esta orden religiosa, pues van a tratar de generar una serie de cambios al interior de las diversas colonias, ¿no? Entonces, son muy activos en la época de la colonia, hoy en día incluso también son una orden religiosa con mucha actividad, con mucha vida, que está, decíamos, hoy en día vinculada a la cuestión de la educación. Ahora, este asunto, ¿no? Pues no termina bien. En 1767, obedeciendo la orden de expulsión expedida por el rey Carlos III, los jesuitas mexicanos abandonaron la Nueva España y fueron a refugiarse a Italia. Las crónicas cuentan que muchos de los religiosos, muchos jesuitas, se fueron básicamente con lo que tenían puesto, ¿no? Los subieron a un barco y a volar, ¿no? Bueno, a navegar, pues, no a volar. Y los jesuitas se refugiaron precisamente en Italia. Por supuesto, dejando un vacío ahí importante con relación al tema de la educación. Bien, hacemos una pausa, ¿no? En ese tema de la educación superior y nos concentramos, vamos a hablar un poco acerca de la enseñanza de las primeras letras. Lo que nosotros eh, conceptualizaríamos como alfabetización, ¿no? O sea, lo que nosotros aprendemos en la primaria, pues a leer y a escribir. Y pasa en un sentido muy, muy curioso. Lo que hoy nos parece un contrasentido fue algo espontáneo en la organización de los estudios del México colonial. No, perdón, en eh, no vamos a ver un orden como el que nosotros pensaríamos, ¿no? Nosotros pensaríamos en este momento con las dinámicas y con las ideas y con la conceptualización que ya tenemos de la educación, pensaríamos que lo primero pues, es conceptualizar, ordenar, reglamentar la educación básica, porque, pues, como su nombre lo dice, son donde todos, ¿no? Adquirimos los conocimientos básicos que de manera posterior nos van a servir para adquirir otro tipo de conocimientos, ¿no? Eso sería la lógica. Pero en la colonia, ¿no? En la Nueva España, va a ocurrir de manera distinta. Es decir, que primero se va a ordenar y se va a reconocer la educación superior y a partir de eso, ¿no? En la cadena va a ir ordenándose hacia abajo.
repito, nosotros pensaríamos que primero debiese ordenarse la educación básica y después la educación superior, pero no. Primero se dio un ordenamiento de la educación superior y de manera posterior, ¿no? Lo demás. Ahora, por supuesto, ¿no? Muchas de las familias prestigiosas que en los primeros años se empezaron a instalar de manera permanente en la Nueva España, pues fueron gestando, fueron ordenando, fueron pues organizándose de alguna u otra manera, pues para generar el conocimiento básico que se necesitaba. Algunos fueron educados en casa, a otros se les contrató por ejemplo, se podía acceder a este tipo de conocimientos si se iba a los conventos, ¿no? A las iglesias y así sucesivamente. Eh, ¿Cuándo, no? ¿Cuándo empezaron a llegar los primeros maestros denominados laicos? Pues no lo sabemos, ¿no? Lo que sí sabemos es precisamente que, por ejemplo, eh, a principio, ¿no? En los primeros años, recordemos, la conquista se da en 1521 y para 1601, ¿no? Un poco más de 100, perdón, de 80 años más o menos, eh, se da, ¿no? Las primeras leyes para tratar de ordenar el oficio de la docencia. ¿Por qué? Bueno, pues porque se convirtió eso en una verdadera pachanga. No solamente cualquiera podía dar clases, sino que cualquiera podía cobrar lo que quisiera, ¿no? O sea, se volvió una cosa de intentar sacarle la mayor cantidad de dinero a quien se dejara. Por supuesto, había competencia desleal porque algunos, digámoslo así, pues trataron de hacer las cosas derechas, ¿no? Organizándose en escuelas, tener un poco de orden, etcétera, etcétera. Pero también había los vivales, pues que buscaban simplemente el tener un ingreso, ¿no? O sea, pues sangrar, ¿no? Sangrar a la gente, en ocasiones no enseñaba nada, en ocasiones el muchacho, el niño, pues no entendía o no aprendía ni lo más básico, y eso finalmente, pues se vio, reflejado, ¿no? En que el virrey de ese entonces, ¿no? Emitiera una de las primeras ordenanzas en el año de 1601. Repito, la conquista se da en 1521 y hasta 1601 pues se da, ¿no? La primera reglamentación en ese sentido. ¿Qué, ¿Cuáles eran los aspectos básicos de esa reglamentación? Bueno, en primer lugar, pues establecía el examen para los maestros. Es decir, que cualquiera que estuviese con deseos de imponer una escuela o de dar clases, pues que se sometiera a una serie de pruebas que lo acreditara como una persona capaz. Claro, ¿no? La idea era tener profesionales. Y, por ejemplo, prohibía que se ejerciera la profesión, que ejercieran, perdón, la profesión los negros, los indios, los mulatos, y exigía a los españoles presentación de comprobante de ser descendientes cristianos viejos, ¿no? Entonces, vemos cómo, les decía yo en alguna otra clase, eh, se empieza, ¿no? Esta época de la España medieval se ve reflejada en las colonias también. Claro, ¿no? Allá se dividían entre siervos, ¿no? Y entre aristócratas. Pero aquí, bueno, era como muy difícil, eran escasos los títulos nobiliarios y bueno, había que hacer una distinción.
¿Por qué había que hacer una distinción? Pues porque fundamentalmente se estaba trasplantando un sistema medieval basado en la aristocracia, basado en estas cuestiones de los títulos, ¿no? De los títulos nobiliarios, y pues aquí no existían cosas de esas, o escaseaban. Y entonces vamos a ver cómo, pues, en este intento de ordenar, vincular y conceptualizar lo viejo implantado en lo nuevo, pues se genera lo que nosotros en los libros de historia encontramos como el sistema de castas, que bueno, es un racismo, ¿no? O sea, es un racismo en el cual se privilegia la sangre pura, por llamarlo así, y ciertas características, ¿no? Entonces, los peninsulares, ¿no? Los españoles, los que habían nacido en España, pues tenían acceso a una serie de privilegios y este era uno de ellos. Solamente los españoles podían ejercer el trabajo de docentes. Entonces, no había posibilidad de que alguna otra casta, pues, realizara o más bien ejerciera esta profesión. Ahora, dicen las fuentes que por lo regular, a no ser que, ¿no? Que existiese una exigencia, una petición de alguno de de alguien, pues, alguien que denunciara o que solicitara una investigación, estos requisitos, pues, no se aplicaban, digámoslo así, de manera contundente, de manera constante, ¿no? Entonces, no era necesariamente una cuestión ahí muy estricta. Bien, con relación a los maestros, pues comenzaban ellos el día de la enseñanza con el catecismo y seguían con lectura. Eh, de manera posterior, pues pasaban a la memorización del alfabeto, a practicar el deletreo, el silabeo, hasta completar la lectura de palabras completas, párrafos y textos largos, ¿no? Entonces, digámoslo así, eso era como el sentido programático, ¿no? Eso era el programa de estudios que tenían todas las escuelas. Y pues bueno, así durante muchísimo tiempo persistió. Los maestros de primeras letras no estaban autorizados a enseñar gramática latina, ¿no? Entonces, para ello, ¿no? Para ello se solicitaba un experto y claramente, pues tenía que ser español, ¿no? Entonces vemos cómo digámoslo, control a través de la credencialización, ¿no? De tener una autorización, de tener un título, pues empieza a gestarse. ¿Hasta dónde se conocía? Pues bueno, sumas, restas, multiplicación, división y fracciones, ¿no? Entonces, eso era parte de lo que se enseñaba. Pero los maestros de primera, pues tenían únicamente que enseñar a leer y escribir, ¿no? Los demás conocimientos, pues estaban limitados a otro tipo de docentes. Bien, con relación a la educación femenina, pues bueno, vamos a ver que debemos recordar que en este momento la educación no solamente abarca a materias escolares, sino que abarca el entrenamiento en las actividades cotidianas. Y hacemos esa aclaración justamente porque no, en este momento no es que no existan escuelas para mujeres, sino que la meta de las escuelas para las mujeres pues cumplía otra función, ¿no? Tenían otra meta totalmente distinta. Y bueno, vamos a ver que a las mujeres, pues como no iban a ocupar cargos en la administración pública, no iban a ocupar cargos, ¿no? O sea, no se les iban a dar una parroquia, un arzobispado, una cosa de esas de jerarquía, pues se consideraba que los estudios superiores
no solamente eran superfluos, es decir, una mujer no debía acceder a la educación superior, este, y, eh, y entonces pues, lo que vamos a ver es que se limita, ¿no? No va a haber mujeres universitarias en estos años y claramente pues no va a haber, este, eh, vaya, no se veía la utilidad, ¿no? ¿Por qué? Además, porque era inconveniente, ¿no? Pues porque se creía que darle acceso a mayores conocimientos podía propiciar el aumento de la natural malicia femenina, ¿no? Entonces, eh, pues no sé, la verdad es que ahí sí declaro un poco mi ignorancia a qué se refiere con malicia femenina. Este, muy seguramente algunos de ustedes están escuchando esta clase y están haciendo pues cara de what, ¿no? Porque claramente, repito, estamos en una época medieval, estamos estudiando una época medieval, y esto de la natural malicia femenina me suena, pues sí, ¿no? Bastante medieval. ¿Por qué son, y esa sería una buena pregunta, ¿por qué son naturalmente maliciosas las mujeres? Eh, eh, Digo, me atrevo a pensar, ¿eh? No crean que esa es la respuesta a la pregunta que les acabo de hacer. Me atrevo a pensar, pues, que por ellas, este, según la Biblia, por supuesto, fuimos expulsados del paraíso, ¿no? Porque nos dieron a comer el fruto prohibido. Pero, pues bueno, ahí hay una serie de enfoques bastante interesantes. Sí, recomendación, por supuesto, si en algún momento tienen tiempo de ver una película, busquen una película que se llama eh, La Papisa. Y no les estoy hablando de comida, les estoy hablando de un hecho histórico, registrado, real, en los archivos del Vaticano, de la única mujer que fue papa. O sea, ocupó el puesto del papado. Y bueno, es interesante, ¿no? Y justamente me acabo de acordar de esa película porque hay una discusión. Esta mujer de apellido, de nombre Juana, Joan, ¿no? Recibe una beca porque ella es mucho más entendida que su hermano, que es, por no usar otro concepto, pues un idiota, no aprende latín, no sabe interpretar el latín, lo poco que sabe repetir y memorizar de latín no entiende absolutamente nada. En cambio, su hermana, que es menor y es mujer, no solamente memoriza, sino que entiende el latín, porque una cosa es que tú te pongas como perico a hablar y otra cosa es que entiendas verdaderamente lo que estás diciendo o lo que estás leyendo. Y entonces llegan con un cardenal, un obispo, me parece, y empiezan como a razonar, ¿no? Y entonces, en ese razonamiento, dice pues, que la mujer es inferior, ¿no? Porque nos hizo caer en el pecado, ¿no? Y bueno, la muchacha esta se defiende muy bien, ¿no? Se defiende muy bien y nos hace quedar muy mal a los hombres. Vean la película, no les cuento más, vean la película, es interesante este punto de vista. Bien, y decíamos, desconozco cuál es la natural malicia femenina, conceptualizada en la época medieval, ¿no? Entonces, la mujer es la causa me imagino, la mujer es la causa de las desgracias del mundo, ¿no? Pero bueno, así es, así era. La educación en las zonas rurales, vamos a ver cómo, sobre todo entre los pueblos indígenas, pues se educaba principalmente en un ambiente familiar, en un ambiente en el que intervenían, pues, no solamente, se, digo, era escasa, ¿no? Esta instrucción oficial en las cuestiones de las letras y demás, sino que además
pues básicamente era la transmisión del conocimiento, pues por ejemplo, agrícola, del ganado, de las tradiciones religiosas y demás. Por supuesto, en estas educaciones, ¿no? Se tenía una visión mucho más localista. Ahora, a partir de la expulsión de los jesuitas de los territorios de la Nueva España, pues se genera un vacío, ¿no? Y recuerden, eh, eh, no puede haber nada, tiene que haber algo, ¿no? Los vacíos se llenan. Y entonces vamos a ver cómo esta expulsión pues intenta dejar, les decía yo, un vacío en relación a a quién va a dirigir la educación, y de manera final, pues empieza, por ejemplo, en algunos lugares, como por ejemplo aquí en Puebla, el colegio de la Compañía de Jesús pasa a ser el colegio eh, de Puebla, ¿no? O sea, las autoridades civiles entran al quite, ¿no? Para poner a funcionar estas escuelas, ¿no? Entonces la autoridad civil empieza a entrar a dar dinero, a poner maestros, etcétera, etcétera. ¿Cuál era la idea? Bueno, además de muchos múltiples proyectos, pues que el Estado quería extender la educación básica entre los pobres, imponer el uso del castellano en las escuelas, modernizar la enseñanza en los colegios y universidades, y al mismo tiempo reducir la participación de la Iglesia en las instituciones educativas. Entonces vamos a ver que existe una intervención mucho más activa, porque bueno, hasta el momento el Estado o las autoridades civiles, eh, porque en esta época es como muy difícil marcar la frontera entre las instituciones civiles y las instituciones religiosas. Vamos a ver que existe una posición ahí medio de nadar de muertito de las autoridades civiles, pero cuando viene la expulsión de la Compañía de Jesús, pues le entran, ¿no? Le entran y van a buscar precisamente tener una participación mucho mayor. Con relación, regresamos un poquito, ¿no? A la educación superior, datos que hay que decir: en 1768 el rey estableció en la Ciudad de México la Escuela Real de Anatomía Práctica, Disecciones y Operaciones de Cirugía. Siempre se nombraron cirujanos peninsulares sin convocar a candidatos. Ahora, por ejemplo, había muchos lugares, ¿no? El Hospital de Indios, ¿no? Que se denominaba, en el cual pues, solamente podía haber indígenas al frente, ¿no? O mestizos, castas. Y pues se empezaron a violar los estatutos y se empezó a imponer a una serie de personajes españoles al frente. Otra escuela importante que surge a partir de este momento, pues es la Academia de San Carlos, en donde se empezaron a dar clases de dibujo, escultura, arquitectura, grabado, matemáticas, con profesores de España que reemplazaron a los maestros criollos. Y bueno, ¿no? Otro caso emblemático que habría que señalar, pues es el caso de la Escuela de San Carlos, perdón, de la Escuela Real de Minería, que de manera posterior pues, se vuelve uno de los pilares en investigación científica de este país, ¿no? Y que por supuesto después forma parte de las universidades de México, y que, por ejemplo, personajes tan importantes como Alexander von Humboldt, cuando estuvo de paso por nuestro país, señaló no solamente la importancia, sino ¿cómo se llama? El, este, no solamente la importancia, sino los grandes avances que se estaban presentando en dichas escuelas.
Entonces vemos cómo pues estamos en una incipiente, ¿no? Una incipiente vida académica, intelectual en nuestro país y bueno, vamos viendo que tienen grandes aportaciones, ¿no? Se pensaba en Europa que en México no se estaba produciendo conocimiento y vamos a ver por ahí bueno, no es tan cierto, ¿no? Esta visión de achicar a nuestro país, digo, por el simple hecho de ser una colonia, pues no era cierta, ¿no? Porque para ese entonces, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz ya había escrito bastante, ¿no? Ya se habían generado, digamos que lo que se estaba gestando en el territorio nacional, pues era una creciente identidad intelectual mexicana. Diversos estudios, diversos enfoques, diversas propuestas, digámoslo así, empiezan a surgir en nuestro país. Y bueno, lo que vamos a ver es que de manera posterior, pues estalla cuando estalla ¿cómo se llama? La independencia de México. ¿Por qué? Pues porque las ideas eh, pues se pueden, vaya, no las puedes encerrar, ¿no? Las ideas no las puedes encerrar, se empieza a dar el movimiento de la ilustración, eh, viajaron, ¿no? Esas ideas, Estados Unidos declara su independencia, recordemos que en este continente es el primero que realiza su movimiento de independencia y pues bueno, finalmente, no puedes, ¿no? Aunque, aunque estaba prohibido, es decir, si te agarraban con un periódico que trajera noticias sobre la independencia de los Estados Unidos, te ibas preso. Si te agarraban con un libro de Juan Jacobo Rousseau, ¿no? De la Revolución Francesa, te ibas preso. Entonces, aunque existieran esas limitantes, pues lo que vamos a ver es una creciente demanda por estos materiales y que se ve reflejado fundamentalmente en estas, digo, perdón, que estas ideas tienen eco en un sector de la población específico, que son los ilustrados criollos. Ellos empiezan a hacer un razonamiento crítico, ellos empiezan a inconformarse sobre diversas cuestiones que pues tienen que ver con las injusticias, con diversos parámetros que no cuadraban, con los que ya no estaban de acuerdo, ¿no? Finalmente ellos empiezan a dejar de estar de acuerdo con algunos aspectos que se planteaban en la colonia y, pues bueno, ¿no? Al final estalla, ¿no? Las autoridades españolas no son capaces de leer el cambio y estalla la revolución, ¿no? Estalla la revolución y empieza el periodo de independencia. Pues bueno, eso es todo por el día de hoy. Nos estamos viendo la próxima sesión. Muchas gracias. Hasta luego.